Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. La escasez mundial de semiconductores que puso en aprietos a la industria del automóvil hace ya unos meses, a finales del año pasado, ha llegado ya a los fabricantes de electrodomésticos, de computadoras, de cámaras fotográficas, de juguetes, en fin, de una gama de productos amplísima, porque semiconductores equipa prácticamente casi cualquier producto medianamente sofisticado. La escasez está trayendo problemas de stock y precios más altos para los consumidores, esperas más largas para los productos, estantes vacíos en las tiendas y, en fin, empresas de todo el mundo compitiendo entre ellas y elevando las pujas para asegurarse los suministros de estos chips, que son importantísimos, fundamentales, vamos. Los problemas en la cadena de suministro comenzaron, como decía antes, a finales del año pasado y afectó primero a los fabricantes de vehículos, que habían subestimado el impacto de la pandemia. A medida que estas fábricas de automóviles aumentaban los pedidos, otras industrias han visto cómo la lista de espera para recibir componentes se alargaba más y más. También ha contribuido a la escalada de precios la revalorización de algunas de las materias primas en los últimos meses, a lo largo de los últimos meses. El cuello de botella se ha mantenido desde entonces debido a que la demanda de productos electrónicos se mantiene muy alta, tras unos meses, un año concretamente, año y pico, en los que ha batido récords empujada por los confinamientos primero y luego posteriormente por la extensión del teletrabajo a lo largo y ancho de todo el mundo. El teletrabajo ha aumentado en todos los aspectos desde hace año y medio. Mucha gente que jamás había teletrabajado pues ha empezado a hacerlo y eso ha implicado que sea necesario contar con más equipos electrónicos, y esos equipos electrónicos son los que llevan los chips. Bien, pues ahora los fabricantes de semiconductores, casi todos ubicados en Extremo Oriente, aproximadamente el 70-75% de la producción mundial de semiconductores proviene de China y de Taiwán, sobre todo de Taiwán, pues estos fabricantes no pueden seguir el ritmo que marca el mercado, lo que ha ocasionado un sensible aumento en los precios, está reduciendo mucho la oferta y también está generando compras de pánico. Y de esto pocos se están librando, ni siquiera los grandes. Incluso algunos gigantes tecnológicos como Microsoft o Apple se han visto afectados porque compiten con empresas chinas como Huawei o Xiaomi, que también son gigantes. En fin, que es probable que las restricciones de oferta de muchos tipos de chips persistan durante lo que queda de año, es decir, los próximos 6 meses, y a lo largo del primer semestre del año 2022. Esta escasez llega además justo en el momento en el que la recuperación económica mundial está recobrando impulso después de la desaceleración provocada por la pandemia. Un semiconductor es un elemento generalmente hecho de silicio, aunque no siempre está hecho de silicio, pero generalmente hecho de silicio o sobre la base del silicio, que tiene una serie de propiedades para conducir la electricidad. Se llaman semiconductores porque pueden conducir la electricidad o evitar que circule. De lo contrario se llamarían solo conductores, es decir, que sirven también como aislantes. Bien, los semiconductores tienen muchísimos usos en aplicaciones industriales, sobre todo para la fabricación de chips o circuitos integrados. Bueno, tanto es así que chip y semiconductor pues son sinónimos. Utilicemos una palabra o la otra, estamos diciendo exactamente lo mismo. La mayor parte de ellos, de los chips o semiconductores, son baratos, cuestan menos que una lata de cerveza. Es decir, que no estamos hablando aquí de diamantes o de piezas de platino o de oro. Pero vamos, a pesar de su bajo coste, solo de algunos, no todos. Hay algunos semiconductores muy complejos que son bastante caros, pero la mayor parte de ellos son baratos y son un componente imprescindible para fabricar algunos de los productos que están con nosotros todo el día, que nos rodean, que llevamos en los bolsillos, en la muñeca, aparatos como la televisión, el teléfono, las cámaras de fotos, en fin, productos de uso muy corriente.
una reducción mínima en la oferta mundial de semiconductores ocasiona inmediatamente un aumento de precios en toda la economía, porque ya digo, el semiconductor está presente por todas partes. Estamos, de hecho, rodeados de semiconductores. Tengo la mesa llena de ellos, aunque no los esté viendo, porque están detrás de sus carcasas. Los hay, por ejemplo, en la mesa de sonido que está grabando este programa. Tendrá un montón de ellos, además. Tendrá los que permiten la amplificación del sonido, la grabación propiamente dicha del programa. Tiene además esto una pantalla iluminada a todo color, por lo tanto tiene que haber un montón de ellos haciendo infinidad de tareas. Tengo también una computadora delante que tendrá un montón de ellos, y además estos sí que son sofisticados. Tengo el propio micrófono a través del que hablo, tiene sus semiconductores, el teclado, el ratón que tengo delante de mí. En mi teléfono, por supuesto, también habrá un montón de ellos. En la cámara de fotos, que está a medio metro de mí, el cigarrillo electrónico, y estoy echando simplemente un vistazo pues de apenas 45 grados alrededor mío. Hay muchísimos más semiconductores en mi casa y en la casa de cualquiera, vamos. Nuestra vida circula en torno a los semiconductores. Vamos, no sé ni cuántos habrá aquí, de los que tengo ahora mismo en casa, pero hay unos cuantos, decenas, quizá centenares, de todos los precios y tamaños. Este programa llega a vosotros gracias a que los semiconductores son abundantes, baratos y están muy especializados. Y ojo, no solo los utilizamos, como podría llegar a pensarse, en electrónica de consumo, es decir, que están ahí para que funcionen nuestros teléfonos o nuestro ordenador o mi cigarrillo electrónico, qué sé yo, que también lleva su circuitería, obviamente, si no, no podría, la electricidad de la batería podría pasar a la resistencia. Eso hay un semiconductor que lo regula en función de la cantidad de la intensidad que yo le he puesto previamente. El hecho es que no solo están ahí, prácticamente todas las actividades industriales hacen uso de semiconductores, desde una fábrica de refrescos hasta una pastelería, pasando por un telar o un astillero. Toda la maquinaria que mueve nuestro mundo incorpora chips. Sí, también los hornos de la panadería o de la pastelería incorporan chips. No hay más que ver cuando uno va a comprar pasteles y tiene el pastelero, gran oficio, por cierto, pues tiene allí su horno, y en el horno vemos que hay un teclado con una pantalla, etcétera. Ahí hay chips, ahí hay semiconductores. Pues bien, desde hace unos meses los chips escasean, lo habréis escuchado, lo han dado por televisión, se habla en internet bastante de este tema. Y esto se está notando en toda la economía mundial. Los fabricantes de televisores o de teléfonos se las ven y se las desean para ensamblar sus productos, porque piden, y no hacen más que pedir, pero ven que los proveedores les envían o menos de los que habían pedido, o directamente no les envían ninguno, o se lo envían con muchísimo retraso. Lo mismo sucede con los fabricantes de automóviles. Hoy pensaréis, bueno, los automóviles no llevan semiconductores. Pensáis algunos, otros obviamente no. Llevan un motor, ruedas, vidrio, metal. No. Hoy un automóvil moderno un Forte no, pero cualquier automóvil moderno está lleno de semiconductores, desde el motor hasta el maletero. Muchas de sus operaciones están automatizadas y son necesarios para que funcione, por ejemplo, la inyección de gasolina, para que las luces se enciendan al oscurecer, o para que seleccionemos el programa de radio que queremos escuchar en la pantalla del salpicadero, estas que ponen ahora en todos los coches, que son cada vez más grandes. Bueno, espero que en esa pantalla siempre seleccionéis la contracrónica. No entro ya en los automóviles eléctricos, que en ese caso ya son prácticamente una computadora rodante. Bien, los semiconductores, como veis, son importantísimos. Es una industria que mueve anualmente unos 450.000 millones de dólares. Es decir, esto se equivaldría aproximadamente al PIB de Argentina, para que nos hagamos una idea de lo que mueve anualmente vender estas piececitas minúsculas de silicio. Es una industria, además, que crece muchísimo. Nuestro mundo está cada vez más conectado, hacemos un uso más intenso de los aparatos electrónicos. Si nos miramos al yo del pasado, especialmente si tenemos cierta edad y pensamos en la cantidad de aparatitos que nos rodeaban hace 30 años, pues eran muy poquitos realmente. La televisión, la radio, el aparato de vídeo y no mucho más lo que nos rodeaba en nuestra vida común y corriente. Lo comparamos con lo que tenemos ahora mismo. El hecho mismo de que andemos siempre buscando enchufes para cargar nuestros dispositivos creo que ya nos dice muchísimo de cuál es el estilo de vida que llevábamos. Ojo, yo estoy encantado, no quiero regresar al año 1990. Entiendo que alguno
lo quiere hacer, pero no tiene ningún problema. Puede perfectamente quitarse el teléfono, el ordenador, la Netflix y todas las cosas modernas que han aparecido en los últimos 30 años. Pero bueno, el hecho es que cada vez hay más, los servidores, en fin, la maquinaria industrial, y se espera que la demanda aumente muchísimo en los próximos años. A lo largo de este año, de 2021, que estamos a la mitad del año, se espera que la demanda de semiconductores aumente un 13%, solo este año, y que los distintos fabricantes de todo tipo de productos pidan alrededor de 1 billón de unidades, más de 1 billón, 1,1 billones. Los tipos de semiconductores donde el suministro está más comprometido a día de hoy son los chips de gama baja, que son comunes pues en los electrodomésticos y en los dispositivos de electrónica de consumo, tales como pues, los teléfonos, las computadoras, bueno, que durante la pandemia tuvieron una demanda muy elevada. Estoy hablando de los aparatos más sencillos, evidentemente. Esta escasez ha ido extendiéndose hacia arriba. En algunas empresas se han visto obligados a realizar cambios en su línea de producción. En algunas directamente las han tenido que parar. Es decir, que priorizan la fabricación de una línea de productos u otra en función de los componentes disponibles esa misma semana. Si estáis alguno de los contraescuchas trabajando en una fábrica, conoceréis de primera mano lo que os estoy diciendo. Hay que tener en cuenta que una empresa electrónica tipo, como podría ser la surcoreana LG, emplea más de 1000 tipos diferentes, 1000 modelos diferentes de semiconductores, diferentes todos, para toda su gama de producto. LG es cierto que produce un poco de todo, hace frigoríficos, televisores, teléfonos por supuesto, barras de sonido, aparatos de aire acondicionado, en fin, basta con que no sé, un tipo que emplea, por ejemplo, tal modelo de frigorífico, de televisor o de microondas, no esté disponible para que esa línea de producción se tenga que parar, tenga que dejar de fabricarse hasta que ese, en concreto puede ser solo uno, que el resto esté todo disponible, el resto de los componentes, pero ese no está y por lo tanto pues no se puede seguir fabricando. Si a LG, que es inmenso, es una empresa gigantesca, no le llegan todos los chips que pide, imaginad a otras empresas más pequeñas cuyos pedidos están más espaciados en el tiempo o son directamente menores, es decir, piden mucho menos. LG tiene que hacer pedidos millonarios cada vez que hace un pedido de cualquier cosa relacionada, casi cualquier componente que pida, no solo los chips, porque fabrica muchísimo. Pero un fabricante pequeñito pues lo tiene mucho más difícil. Una pequeña empresa que fabrique, no sé, servidores o maquinaria específica para usos muy concretos en tal o en cual industria, tendrá que ponerse a la cola y esperar. No le quedará más remedio y eso puede incluso llevarla a quebrar. Si se ha especializado en 2 o 3, tiene en el catálogo solo 2 o 3 productos y no le llegan los semiconductores, no puede vender y lo que se compromete ahí es la existencia misma de la empresa. Un auténtico dolor de cabeza que ha convertido a muchos productos en simples fotografías que aparecen en los catálogos de la empresa, los catálogos de papel o los catálogos digitales, pero que no pueden venderse porque no se pueden fabricar y por lo tanto pues tampoco se pueden enviar. Y eso afecta porque todo incorpora semiconductores. Los chips, como vemos, están en todas partes y son, a pesar de que no solemos verlos, a no ser que seamos unos manitas y nos guste la tecnología y abrir los aparatos, no es mi caso en absoluto, pero claro, quien más, quien menos, alguna vez ha visto un dispositivo electrónico por dentro y aunque sea solo por curiosidad, todos nos hemos quedado mirándolo y pensando para qué servirá este o para qué servirá el otro, ¿no? Bien, pero están en todas partes, aunque la mayor parte de los consumidores no lo sepamos. Aquí procedería una pregunta fundamental y es ¿quién fabrica esos semiconductores? ¿Cuál es la empresa o las empresas que están haciendo esos semiconductores? Bien, las grandes empresas más famosas no suelen hacerlo por lo general. A veces pensamos, esto lo hace Intel o AMD. No, por regla general no lo suelen hacer ellos. Lo que hacen es comprarlo a especialistas que se dedican, le dan los diseños y se dedican estos especialistas que suelen estar en China, sobre todo en Taiwán, básicamente en Taiwán, y allí los fabrican. La compañía TSMC, que es el acrónimo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, desde ahí TSMC, fabrica una parte de los semiconductores de todo el mundo, especialmente los más sofisticados, pero también, por supuesto, de los más simples. Están los chips de TSMC están en
pues qué sé yo, millones de productos electrónicos de todo el mundo, incluidos por supuesto los iPhones, los ordenadores portátiles, los automóviles, todos por supuesto sin marca visible. No busquéis a ver si pone TSMC, porque lo más probable es que no lo ponga. El TSMC se encarga de la fabricación para las empresas que los diseñan y se los encargan, como puede ser Apple o Nvidia, esta marca de tarjetas gráficas que hace las delicias de los videojuegueros, o Qualcomm. En fin, esta de TSMC es la empresa de semiconductores más importante del mundo, por lo que influye directamente en la economía mundial. Y cuando digo que influye, es que influye, y lo estamos viendo. Tiene su sede central en Taiwán y también allí en Taiwán sus principales fábricas. Aunque eso sí, posee fábricas en Estados Unidos, tiene una en el estado de Washington y tiene otra fábrica en Singapur. Emplea muchísima gente directamente, a unas 50.000 personas, y tiene una capitalización bursátil disparatadamente alta, ¿vale? Alrededor de 550.000 millones. Esto de dólares, lo que la convierte pues nada menos que en la 11ª compañía más valiosa del mundo. Pero el dominio de TSMC sobre el mercado de los semiconductores deja a ese mismo mercado en una posición bastante vulnerable. A medida que los dispositivos electrónicos piden chips de una complejidad creciente, pues son empresas especializadas, como esta de TSMC, las mejor preparadas para producirlo. Y claro, esta empresa está en Taiwán, que no es cualquier sitio, es una isla que, como bien sabemos, es fuente continua de tensiones entre Estados Unidos y China, que reclama a Taiwán como parte propia del país. Considera que son unos rebeldes que se pusieron por su cuenta ya por el año 1950 y que tienen que volver a la madre patria. La República de Taiwán no se llama así, se llama República de China. Por eso muchos productos cuando vemos fabricado en la RPC, República de China, nada más, que no los confundamos. Lo de Taiwán es un sobrenombre, su verdadero nombre es eso, ROC, Republic of China. Y eso los propios taiwaneses no es que se sientan, es que son chinos a fin de cuentas. Pero vamos, aquí habría que preguntarse si pueden otros fabricantes igualar a TSMC, porque entonces estaría resuelto el problema. Si estos tipos fabrican mucho y bastaría con que otros empezasen a fabricar también, ¿no? A ver, por poder pueden, nadie lo impide, son simples fabricantes, no olvidemos, los diseños no son suyos, se los dan las marcas, pero claro, no pueden de un día para otro, ni de un año para otro. Esta de los semiconductores es una industria que requiere grandes inversiones, tanto de capital, es decir, una fábrica de semiconductores no es un secadero de jamones, para que nos hagamos una idea, como por supuesto inversiones humanas, es decir, en capital humano. Hacen falta profesionales muy cualificados en el campo de la ingeniería y de la informática, y esos profesionales también escasean. La situación es similar en algunos puntos con la dependencia del petróleo de Oriente Medio, allá por los años 70. Cualquier inestabilidad en la zona desestabilizaba el mercado y restringía automáticamente la oferta. Las dos crisis del petróleo de los años 70, la del 73 y la del 79, vinieron motivadas por eso. Pues sí, creo que aquí no es mala comparación, porque los taiwaneses, TSMC y otros fabricantes menores, fabrican alrededor de las 2/3 partes de la producción mundial de semiconductores. Estamos hablando de una isla que debe de tener 25 millones de habitantes, Una cantidad de habitantes, bueno, mucha para lo pequeña que es esa isla, pero vamos, si lo comparamos con los 7.600 millones que hay en el mundo, pues son muy poquitos, ¿no? Luego hay el tercio restante, lo producen otros fabricantes, en China, en Corea y en menor medida en Estados Unidos. Se fabrica algo en Europa también, pero es residual. Después de TSMC, el segundo productor mayor del mundo, que es minoritario, por supuesto, es Samsung, que es una marca coreana muy famosa por sus, bueno, pues como LG, porque fabrica un poco de todo. Depender de los chips taiwaneses es, como vemos, una amenaza para la economía mundial, pero claro, a empresas como TSMC les deja beneficios muy cuantiosos. Esta empresa cotiza en la bolsa de Nueva York y obtuvo el año pasado unas ganancias de 7.600 millones de dólares. Solo el año pasado. Facturó mucho más, claro, facturó 45.500 millones, me lo he apuntado aquí. Su tecnología es tan avanzada que fabrica el 90%
de los chips más complejos del mundo, los más sofisticados de todos, los que tienen los transistores más pequeños. Algunos son tan pequeños que son inferiores a una milésima parte del grosor de un cabello humano. La mayor parte de los 1.400 millones de procesadores que se equipan en los teléfonos inteligentes en todo el mundo están fabricados por TSMC. Producen, para que nos hagamos una idea, el 60% de los microchips que demanda la industria del automóvil en todo el mundo. Claro, como es obvio, con estos datos que os acabo de esbozar, Estados Unidos, Europa, China quieren reducir su dependencia de los chips taiwaneses. Si bien Estados Unidos sigue liderando en el mundo el diseño de semiconductores y la propiedad intelectual de ese diseño, tiene algunos gigantes locales, puede ser Intel o Nvidia o Qualcomm, solo el 12% de la fabricación de chips del mundo se lleva a cabo en Estados Unidos. Ojo, aquí hay un dato que os voy a dar ahora que permite comparar cómo ha cambiado la cosa en 30 años. En 1990 era el 40%. Se fabricaban casi la mitad de los chips mundiales se fabricaban en Estados Unidos. Ojo, en un mundo muy diferente al nuestro. El de hace 30 años, el del año 90, era mucho menos dependiente de los semiconductores, que ahora ya en el 90 pues acababa de salir la Game Boy y el Tamagotchi todavía ni siquiera había nacido. Pero ahí algo va a cambiar en los próximos años. Los planes de Biden incluyen mucho dinero para impulsar la producción nacional de chips, concretamente $50.000 millones. China también ha hecho de la independencia en la producción de semiconductores un principio fundamental de sus planes estratégicos industriales. La Unión Europea está metida en esto, tiene como objetivo producir dentro de sus fronteras al menos el 20% de los chips de próxima generación para el año 2030, como parte de un programa al que han asignado nada menos que 100.000 millones de euros. Las cosas poco a poco van progresando. En marzo de este año, Intel anunció una inversión de $20.000 millones para construir 2 nuevas fábricas de chips en Estados Unidos. Quiso, de hecho, embarcar a TSMC en la empresa. Pero claro, los taiwaneses no estaban por la labor. La capitalización de mercado de Intel es pues de unos 225.000 millones. Vamos, que es menos de la mitad que la de TSMC. Esto es normal que los taiwaneses no quieran ser muleta de nadie. Por de pronto lo que han hecho en TSMC es aumentar la producción de microprocesadores un 60% en comparación con lo que produjeron en el año 2020. Así que, como estamos viendo, en el corto plazo poco podrá hacerse, poquito. Los semiconductores se han vuelto tan complejos y tan intensivos en capital que empezar de cero es una labor muy ardua y hay que invertir muchísimo dinero. Una planta de fabricación de semiconductores de última generación puede llegar a costar unos $20.000 millones y no se hace en un día, como mínimo, y poniendo muchísimo dinero y muchísima dedicación, lleva como mínimo un año hacerla, ponerla en marcha, quiero decir. Hay que instalar maquinaria tan cara en estas fábricas que algunos de los robots, por ejemplo los que dibujan los patrones en los circuitos de silicio, cuestan en torno a los $100 millones. Solo el robot. En fin, $100 millones no es que sea mucho dinero, que lo es que ese es el precio de un Airbus 320 Neo, estos que llevan la nueva motorización de bajo consumo. Tal es el negocio que tienen estos de TSMC, que van a gastar $100.000 millones en los próximos 3 años. Es decir, están poniendo en nuevas fábricas, en nuevos procesos, están poniendo el listón muy alto para no perder su posición de dominio. Y claro, tienen caja para hacerlo porque ganan mucho dinero. Para el gobierno de Taiwán, los chips son, aparte de una buena fuente de ingresos, porque la mayor parte se exportan, es algo estratégico para ellos, de mera supervivencia nacional. En Taiwán, de hecho, se refieren a esta industria de los semiconductores como el escudo de silicio. Mientras sigan siendo ellos los que más produzcan, nadie se atreverá en serio a meterse con Taiwán. En serio, quiero decir. Es algo que no es de ahora, ¿eh? Esto se lo plantearon pues desde hace ya muchos años, desde los 80. TSMC se fundó en 1987. Su fundador fue un tipo llamado Morris Chang, un chino de la China continental, que había migrado a Estados Unidos, estudió en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y luego trabajó muchos años en Texas Instruments. En el año 85 se mudó a Taiwán y allí fundó TSMC con el apoyo decidido del gobierno taiwanés, que puso la mitad del capital inicial. Este hombre, por cierto, Chang, sigue vivo, tiene 90 años y está aún presidiendo la empresa. Bueno, pues fue él quien convirtió a Taiwán en la Suiza de los semiconductores, para que luego digan que el factor individual no cuenta en la historia.
Empresas como Nvidia o como Qualcomm descubrieron muy pronto, además, que asociarse con TSMC era muy interesante, porque podrían, a partir de un acuerdo con ellos, podían centrarse ellos en el diseño de los chips sin tener que molestarse en montar fábricas propias y administrarlas. AMD, de hecho, se deshizo de sus fábricas y se convirtió en uno de los mayores clientes de TSMC. Bueno, al igual que otros grandes de la industria, no son los únicos. Lo que ya hizo bien a partir de ahí TSMC, gente muy seria por lo demás, era ir adaptándose a cada cliente, mejorando la calidad, reinvirtiéndolo todo en mejores procesos de fabricación. En el año 2013, hace ya pues de estos 8 años, Apple llamó a su puerta para que fabricase los chips de sus iPhone, de los que anunció aquel año, y desde entonces los han venido fabricando. Para adaptarse a su nueva clientela, la clientela más selecta, que era la de Apple, TSMC se gastó de una tacada 9.000 millones de dólares. Construyó una fábrica, lo hizo en tiempo récord, en solo 11 meses, y contrató y formó durante ese año a 6.000 personas. En la empresa, por supuesto, se trabaja en 3 turnos las 24 horas del día. Así que lo que vemos es que conforme TSMC se volvía más y más dominante, se le ha ido haciendo cada vez más complicado mantener su papel neutral, digamos, en la industria, especialmente a medida que aumentaban las tensiones entre Estados Unidos y China, que son 2 de sus mercados más importantes, claro está. En respuesta a la presión que Estados Unidos, ya con Donald Trump en la presidencia, fue metiendo a China a partir del año 2017, TSMC no se lo pensó mucho, soltó lastre en el acto y se decantó por Estados Unidos. Suspendió los pedidos de Huawei en el acto, que era su mayor cliente chino, y se comprometió a construir una factoría nueva de semiconductores en Arizona. Se está gastando, de hecho, 12.000 millones de dólares. La fábrica, al parecer, estará operativa dentro de 3 años, en el año 2024. Vamos, en una palabra, que esta gente no necesita a Intel ni a ningún otro. Con los procesadores destinados a los fabricantes de automóviles, TSMC simplemente no da abasto. Los distintos fabricantes le piden insistentemente que dé prioridad a sus pedidos, pero llegan tarde. Esos mismos fabricantes redujeron sus pedidos el año pasado cuando comenzó la pandemia. Para cuando la demanda se recuperó a partir del verano, TSMC había ya comprometido capacidad en otros lugares. La verdad es que no tiene ahora muchos incentivos para reasignar la producción. ¿Por qué? Pues porque los semiconductores para automóviles son menos sofisticados y dejan menos dinero que los que se aplican en otras utilidades. De hecho, suponen solo el 4% de su facturación. Los fabricantes de automóviles alemanes están que fuman en pipa. Han empezado a despedir trabajadores y a recortar la producción. Desde el año pasado viene esto, solo por la escasez de chips. Han incluso presionado al gobierno alemán para que a su vez presione a Taiwán. El ministro de Economía alemán, que se llama Peter Altmaier, pidió al gobierno taiwanés hace no mucho que garantizase, por favor, que TSMC ampliase el suministro, advirtiendo que esta escasez de chips podría descarrilar la recuperación económica mundial. Y no ha servido para nada, lo digo ya. En el mes de mayo fue esto, el mes pasado, Audi despidió creo que fuera 10.000 empleados y detenía la producción de algunos de sus modelos más vendidos. Bueno, en España, SEAT, que pertenece al grupo Volkswagen, ha tenido que cerrar una línea de producción en la fábrica de Martorell, que está en Barcelona. Las fábricas del grupo PSA, que fabrica los automóviles Peugeot y Citroën, también han tenido que parar por falta de chips. En fin, que el cuello de botella en la cadena de suministro durará como mínimo hasta dentro de un año y hoy por hoy poco se puede hacer para solucionarlo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan Carlos, que nos habla del programa de incentivo a la natalidad que ha aprobado Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Buenas noches, Fernando. Mi llamada era por uno de los temas estrella de hoy. Seguro que vas a recibir más llamadas sobre este asunto. Y es sobre la medida que ha aprobado hoy el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el incentivo a la natalidad, ¿no? Esta medida de que da 500 euros al mes durante 2 años y solo a las que hayan estado empadronadas en Madrid durante 10 años. Bueno, esto es una medida que tienen todos los partidos
natalistas conservadores europeos y entre ellos también Vox. Y mi pregunta es si esto en realidad incentiva o no el objetivo que quiere Vox, que es incrementar la natalidad entre las mujeres nativas españolas. Yo tengo mis dudas, vamos, no tengo duda de que no es así, ¿no? Pues al final esto es un tema más que económico, es de raíz cultural y de costumbres, y las europeas pues ya hace décadas que decidieron no tener hijos o tener pocos hijos y dedicarse más pues a su profesión y a vivir la vida de otra manera, ¿no? Y son en otras culturas las que la maternidad pues está más arraigada. Entonces una medida así pues creo que va a lograr el objetivo inverso, que es precisamente incentivar la natalidad entre las inmigrantes, no ya las recién llegadas, porque tienes que tener 10 años de empadronamiento, pero sí las inmigrantes nacionalizadas, naturalizadas, que llevan residiendo en Madrid 10 años, ya hay muchas, ¿no? De países hispanoamericanos o de Marruecos o de China o de otros muchos sitios, ¿no? Yo personalmente creo que esto no es lo que persigue Vox, ¿no? Que es incrementar la natalidad entre las mujeres nativas, ¿no? Pues el monto de la subvención tampoco es tanto como para incentivar la natalidad entre las españolas, y sí que lo es para muchas inmigrantes ya arraigadas en Madrid, que ya muchas de ellas ya tienen hijos, ¿no? y esto les va a suponer que no hace falta incentivos para ellas para que tengan más hijos. Por otra parte, también veo un poco discriminatorio, un poco, en fin, contraproducente para sus objetivos, que por ejemplo una chica que ha llegado de Córdoba a estudiar de otra provincia a Madrid y que tiene solo 9 años residiendo, no tenga derecho a percibir esta ayuda, y sí lo tenga una mujer marroquí o china que ya tiene la residencia o la nacionalidad porque ha estado 10 años viviendo en la Comunidad de Madrid y ni siquiera se ha integrado ni ha tenido la necesidad, ¿no? Y ya por último, pues también me gustaría hacer una pregunta retórica: si bueno, es mejor, y si hay necesidad que yo creo que no, si es un problema la baja natalidad en Europa, cuando se puede recibir inmigración joven de otros países, ¿no? ¿Por qué es mejor un recién nacido de 2 inmigrantes naturalizados que a lo mejor pues son de la India o de China, que el menor, por ejemplo, de 3 años de una recién llegada de Colombia o de Perú? Esa es mi cuestión y bueno, espero tu opinión sobre ello. Gracias. Pues mira, Juan Carlos, no creo que vaya a incrementar la natalidad, en serio te lo digo. Hay pocas políticas natalistas más decididas que las que implementaron hace ya años países como Suecia o Alemania. Y en esos países una madre, si se lo propone, puede realmente llegar a vivir de sus propios hijos, solo a base de ayudas públicas, vamos, y no ha servido de nada. No tienes más que ver ahí la natalidad en Alemania o en Suecia es muy parecida a la de España, es decir, muy baja. La sigue por los suelos y entiendo yo que seguirá por los suelos en el futuro. El programa de Ayuso persigue fomentar la natalidad entre las mujeres que llevan muchos años viviendo en Madrid, que tienen menos de 30 años y cuya renta está por debajo, creo recordar que eran 30.000 euros. Creo que con esos 3 datos ya te dice lo que persigue el programa, es decir, ponérselo algo más fácil a las mujeres jóvenes que ganan menos para que se animen a tener un hijo. Respecto a lo que comentas de que una mujer de Córdoba o de cualquier otra parte de España que lleva 1 año en Madrid o 6 meses debería recibir la ayuda antes que una extranjera que lleva 10 o más años en Madrid, pues yo no creo que sea así o que deba ser así. Esta es una ciudad de inmigrantes, siempre lo fue y espero que lo siga siendo. Esta ciudad la han hecho los de fuera. De fuera nos traemos continuamente las tradiciones, que luego se mezclan entre ellas y aquí todo el mundo es bienvenido.
Nos da igual que venga de la Córdoba de España que de la Córdoba de Argentina o de cualquiera de las muchas que hay en América. El que viene aquí y decide quedarse es madrileño, y no hay mucho más que decir. En fin, esa es la vocación de esta ciudad, y es una de las cosas que la convierten en un lugar tan atractivo y agradable para vivir. Vamos, que los identitarismos no van con nosotros. Madrid está lleno de ecuatorianos, de colombianos, de hondureños, de peruanos, de rumanos, de marroquíes o de portugueses que llevan aquí ya mucho tiempo, más de 10 años, y que son tan madrileños como yo, que soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de madrileños. Madrid no son sus monumentos, ni siquiera su historia. Madrid es la gente que la habita. El Madrid de mi bisabuelo no se parece mucho al que me ha tocado vivir a mí, y ese que me ha tocado vivir a mí pues no se parecerá mucho al que le tocará vivir a mi bisnieto. Quien quiera pureza y tradiciones inamovibles, pues ya sabe, que se vaya a otro lado. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla también de Ayuso, aunque esta vez de su discurso de toma de posesión. Y me gustaría hacer una pequeña aportación al debate sobre la eficacia de la propaganda de la izquierda, pues comentando el pleno de investidura de Ayuso, la réplica que Isabel Díaz Ayuso le dio a Mónica García, la líder de Más Madrid. Yo creo que a la presidenta Ayuso se le entendió todo lo que quería decir y que bueno, fue eficaz, fue pues un discurso incluso divertido por momentos, y en el que le dio un repaso fenomenal a la que ella denominó como comunismo progre, ¿no? O comunismo pijo, porque bueno, le recordó que vive en un pisazo, sus comentarios despectivos a 100 montaditos, sus ataques a Villacís, al Hospital Zendal. Tuvo un rato incluso para acordarse de Carmen Calvo y la clínica Ruber. Entonces yo invito a que ese vídeo se ha hecho viral y bueno, los mejores momentos de la réplica de Ayuso o algo así se puede buscar en YouTube, y demuestra que cuando la derecha pierde sus complejos y se cree lo que defiende, pues que no tiene nada que envidiar a nivel de comunicación a la izquierda. Pues sí, Israel, vi el discurso, naturalmente, y la verdad es que Mónica García se lo puso muy fácil. Metió tantas veces la pata durante la campaña y arrastra tantas contradicciones esta mujer que no era complicado sacar el estoque y entrar a matar. Y eso es básicamente lo que hizo Ayuso el otro día, que además, después de la victoria que cosechó el mes pasado, pues se la ve bastante crecida. Bien, vamos ahora con Fernando, que a cuento de lo que nos contaba ayer Santiago de los memes de izquierda, puntualiza que sí que los hay. Muy buenas, Fernando, muy buenas a todos los contraescuchas. Me gustaría hacer una puntualización sobre algo que acaba de comentar un contraescucha, de que le extraña que no haya demasiados memes de izquierdas. Yo le diría que quizás mire un poco más y se fije en qué tipo de canales o a través de qué tipo de cuentas consume precisamente esos memes, que tendrá más que ver. Por supuesto que hay muchísimos memes de izquierdas, de hecho es un medio que la izquierda utiliza muchísimo, la izquierda o el sesgo progre, como lo queramos llamar, y muchas o la mayoría de las cuentas con más seguidores tienen precisamente este sesgo. De hecho, incluso ha habido una reflexión acerca de si merece la pena utilizar ese medio para hacer críticas a la derecha por parte de la izquierda o del entorno progre. Hay hasta literatura, entre comillas, sobre eso, hay ensayos ya. O sea que eso, sí que hay muchos memes de izquierdas. Y luego sobre el tema que tú apuntalas la afirmación, comentándolo así como que, bueno, que la izquierda de ahora está presa de su corrección y que por eso ha desterrado el humor. No sé, yo voy a poner dos ejemplos muy referentes del humor actual español, dos programas de mucho éxito que no se caracterizan para nada por su reverencia. Uno es La Resistencia y el otro es su génesis radiofónica, La Vida Moderna. Son dos espacios abiertamente progres, diría, y creo que no se caracterizan mucho por ir con pies de plomo sobre el tema. Además de eso, en ambos espacios han participado gente, creo, Manuela Carmena, Pablo Iglesias, otra gente de Podemos, me imagino, y tampoco se han cortado en absoluto. Creo que es una afirmación
que no es cierta teniendo en cuenta lo dominado que está precisamente, como bien decía el contraescucha, el espacio por gente de ideología más de izquierdas o más progre. Y por otro lado, me costaría mucho imaginar a, no sé, Casado o alguien de Vox participando de esos espacios. Sí que lo he visto, por ejemplo, de Andrea Levy en TV3 en APM, que sale bastante, y la verdad, y se le da muy bien, realmente. Yo creo que eso es algo que se debe hacer, pero no me imaginaría a ningún otro personaje de la derecha participando de ciertos espacios. Bueno, esa era mi reflexión, nada más. No sé si servirá. Gracias por escucharme. Pues mira, Fernando, la vida moderna y la resistencia son hoy por hoy corrección política elevada al cubo. Y donde aparece la corrección política, como bien sabes, desaparece el humor. Los de la vida moderna hace unos años sí que tenían gracia. Yo, de hecho, solía escuchar ese programa y lo disfrutaba, ¿eh? Pero desde ahora cosa de 3 o 4 años se les ha secado el ingenio. Bueno, o lo han secado ellos a propósito para no incomodar al poder. La ideología les domina de tal modo que esa frescura que tenían al principio ha desaparecido casi por completo. Vamos, que ya no hay quien lo escuche. Respecto a lo de la resistencia, pues en fin, no sé bien a quién resisten, si son la encarnación del poder político. Eso de contra Rajoy vivíamos mejor les sienta como un guante. Otro de los humoristas españoles más famosos, el gran Wyoming, que hace unos años era un tipo agudo e ingenioso, hoy no es ni sombra de lo que fue. Bueno, este se estropeó mucho antes. Era cosa de 10 años o incluso un poco más, empezó a hacer chistes con Franco y ya no lo ha dejado. Sigue con ese mismo tema. Y a ver, chistes con Franco, pues eran graciosos en 1976 o 1978, pero no ahora. Es que ha pasado medio siglo, vamos. Entonces tenía el componente transgresor que movía risa. Pero claro, medio siglo después, pues no tiene mucho sentido hacer chistes con Franco, ¿para qué te voy a engañar? Bien, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Irán. Ahora que en los Estados Unidos el perfil de la nueva administración hace que ésta pueda estar dispuesta al acuerdo con Irán para relajar las sanciones, es en Irán donde el nuevo presidente tiene un perfil de rechazo a acuerdos con los Estados Unidos. Perfiles aparte, la cruda realidad es que Irán necesita poder vender en el exterior su crudo para levantar cabeza de su profunda crisis económica, por lo que es de suponer que Ebrahim cambiará sus profundas convicciones a golpe de profunda y dura realidad. Pero eso solo es un suponer. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 22 de junio, mañana será 23 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.